Pensemos por un momento en esa sensación exacta, ese microsegundo de anticipación pura, justo antes de abrir la caja de un teléfono móvil de última generación. Mm, ese olor a nuevo es casi mágico. Exacto, sí. O ese instante, fíjate, frente al televisor, cuando un líder político, bueno, da igual el color o el partido, se sitúa frente al atril y anuncia una nueva medida que, ahora sí, promete solucionar los problemas estructurales del país. Claro, en ambos escenarios hay una expectativa que casi se puede palpar en el ambiente. Totalmente. Es la promesa implícita de que una vez que ese aparato esté en nuestras manos, o una vez que sale y se publica en el boletín oficial, algo fundamental en el universo va a encajar por fin. Una sensación de que la vida será completa aunque sea por un segundo. Eso es. Pero la realidad es muy tozuda. La caja se abre, el teléfono se configura, la ley entra en vigor, y apenas unas semanas después, esa plenitud se ha evaporado por completo, Y volvemos a la casilla de salida. sintiendo que nos sigue faltando algo. Vale, vamos a desgranar esto, porque no se trata de un simple capricho psicológico, aislado. Hoy nuestra misión en esta inmersión a fondo es analizar un texto sumamente revelador de Hernando Bernal. Titulado Deseo y política moderna, sí. Ese mismo. Vamos a usar este documento como llave maestra para explorar una intersección fascinante, la que existe entre el psicoanálisis, el consumismo feroz y la manera en que operan las promesas de la política contemporánea. Mm. El objetivo es entender, bueno, sin caer en la jerga académica pesada, por qué la sociedad actual parece estar atrapada en un ciclo de demanda insaciable. Y para lograr ese objetivo, supongo que el primer paso es desterrar la idea de que esa insatisfacción constante es un defecto de carácter individual, ¿verdad? Absolutamente. O sea, no es una debilidad moral de quien compra el último dispositivo tecnológico, ni una ingenuidad del ciudadano que acude a votar con esperanza. El texto de Hernando Bernal establece una premisa central, que cambia por completo el prisma. A ver, cuéntame. Pues sostiene que, en la sociedad contemporánea, el discurso de la política moderna está entrelazado hasta la médula con el discurso capitalista. O sea, que van de la mano. Totalmente. Y cuando Bernal habla del discurso capitalista, se refiere a una alianza muy específica y muy poderosa entre dos gigantes, que son la ciencia y el mercado. Vaya par. Ya te digo. Lo que el autor argumenta, con mucha calma y claridad analítica, es que hoy en día es en el terreno de la economía donde se formulan las grandes promesas de salvación y de felicidad. Qué fuerte. Sí, la economía ha usurpado de alguna manera el lugar que históricamente podían ocupar la religión o la filosofía a la hora de prometer la plenitud humana. Pues resulta fascinante contemplar la economía no como un mero intercambio de bienes y servicios o un puñado de gráficas bursátiles, sino como una inmensa fábrica de promesas de felicidad. Así es. Pero claro, si aceptamos que el mercado nos promete esa felicidad absoluta, la pregunta inmediata es ¿cómo lo consigue? O sea, ¿cuál es el combustible que alimenta toda esta maquinaria para que no se detenga jamás? El motor de todo. Exacto. Y el texto de Bernal es muy claro al respecto, y reduce toda esta complejidad a un solo concepto: el deseo. El deseo es el motor principal, la pieza sobre la que pivota todo el sistema. Y lo fascinante de esto es observar cómo el mercado no inventa esa pieza de la nada, sino que comprende y explota una vulnerabilidad arquitectónica de la propia psicología humana. Una vulnerabilidad que ya traemos de serie, entiendo. Exactamente. En el campo del psicoanálisis, la problemática del deseo es el núcleo de todo. Y Bernal subrayó que para la política moderna también ha pasado a serlo. Vale. Para entender el mecanismo, hay que entender primero por qué el ser humano desea. Desde una perspectiva psicoanalítica, la psique humana está estructurada en torno a una falta originaria. Una falta. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Pues mira, cuando un ser humano nace, tiene necesidades biológicas muy simples: alimento, calor. Lo básico para sobrevivir, vamos. Eso es. Pero al tener que expresar esas necesidades a través del lenguaje, al tener que pedírselo a otro, algo se pierde en la traducción. El lenguaje nunca logra capturar ni satisfacer del todo esa necesidad primigenia. O sea que las palabras se quedan cortas. Siempre se quedan cortas. Y esa brecha insalvable, ese vacío estructural entre lo que se necesita y lo que se puede articular, es donde nace el deseo. Es una insatisfacción que viene de fábrica con el hecho de ser sujetos hablantes. Espera, para asegurarme de que lo entiendo bien.
Estamos diciendo que el ser humano está diseñado, por el simple hecho de tener lenguaje y conciencia, para sentir siempre que le falta una pieza, independientemente de lo que tenga a su alrededor. Esa es la clave fundamental. No hay ningún objeto en el mundo real que pueda tapar ese agujero estructural. Madre mía. Ya. En el psicoanálisis, a esa plenitud imposible, a esa satisfacción absoluta y sin fisuras donde no falta nada, se le llama goce. Y el goce es, por definición, inalcanzable. Ya, es como un horizonte que se aleja. Exacto. Pero aquí es donde entra la genialidad, digamos, perversa del discurso capitalista que describe Bernal. A ver, El mercado se da cuenta de la existencia de este vacío y manipula al individuo convenciéndole de que esa falta no es estructural, sino circunstancial. qué listos. Le dice al consumidor, ese vacío que sientes en el estómago no es la condición humana, es simplemente que todavía no te has comprado este coche deportivo, o esta crema facial revolucionaria, o, yo qué sé, este billete para un retiro espiritual en Bali. O sea, el mercado materializa la falta. Promete que el goce es accesible a cambio de una transacción económica. Totalmente. Esto me hace pensar en una analogía bastante gráfica. Todo este sistema funciona como una de esas cintas de correr de los gimnasios, pero una que está programada para no detenerse nunca. Buena imagen. Y el mercado actúa como la pantalla de alta definición que está montada justo en el panel frontal de la cinta. Claro, mostrándote el paisaje. Eso es. En esa pantalla se proyecta constantemente una imagen idílica. La vida perfecta, el éxito absoluto, la felicidad sin manchas. Y esa proyección es lo que hace que las piernas sobre la cinta sigan moviéndose. Sigues corriendo para alcanzarla. Quien corre, mira la pantalla y se convence de que el destino está a un solo paso, a una sola compra de distancia. Pero la cinta está diseñada físicamente para que el corredor nunca atraviese la pantalla. Nunca llegas. Se genera movimiento, se genera sudor. La rueda de la economía gira a toda velocidad, pero el corredor no avanza ni un solo milímetro hacia esa imagen de plenitud. El deseo es lo que mantiene la cinta encendida. La metáfora ilustra muy bien el movimiento perpetuo, sí. Pero el texto de Bernal aporta una capa de complejidad sobre quién construye exactamente esa máquina. Vale, ¿quién la fabrica entonces? Pues para que la cinta de correr funcione de manera tan eficiente se requiere una división del trabajo muy sofisticada. Bernal cita aquí a un autor de los años 90, Sauret, para desglosar cómo opera esta alianza. Ajá. Sauret argumenta que el mercado recluta a la ciencia para esta misión. O sea, la ciencia como empleada del mercado, fíjate. Básicamente. La ciencia, con todo su prestigio y rigor empírico, es la encargada de inventar el objeto. Desarrolla la ingeniería del microchip, formula el compuesto químico del cosmético, crea la red neuronal del algoritmo. ¿Y una vez que lo tienen listo? Una vez que el objeto existe, el mercado toma el relevo y se encarga de colocarlo. Su función es empaquetar ese invento científico y venderlo como la encarnación misma de ese goce que nos falta. Es un trabajo en equipo imbatible, la verdad. La ciencia aporta la legitimidad y la novedad material, y el mercado aporta la narrativa psicológica. Y el resultado de esta operación conjunta es lo que el texto define como la fabricación de sujetos correlacionados a un plus de goce. Un plus de goce. Sí, es un término muy específico del psicoanálisis que significa un exceso, una pequeña dosis de satisfacción momentánea. Cuando se adquiere el producto hay un pico real de dopamina, una sensación de triunfo fugaz. Ese momentito al abrir la caja que decíamos al principio. Exacto. Pero como es un plus, un añadido artificial, se evapora rápidamente, dejando intacta la falta estructural original. Y claro, dejando al sujeto listo para desear el siguiente invento. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque Bernal introduce una observación sobre este proceso que cambia por completo el enfoque sociológico. Sí, el tema del aislamiento. Exacto. El texto subraya que, en esta búsqueda del plus de goce a través de los objetos del mercado, el sujeto se dirige a ellos, y cito casi textualmente, sin pasar por el compañero. Una frase demoledora. Totalmente. Es decir, se establece una relación directa, casi íntima, entre el individuo y el objeto de consumo, puenteando o eliminando por completo la necesidad de otras personas. Claro, te saltas al otro ser humano. Pero claro, la duda que me surge es, ¿cómo es posible que un pedazo de plástico brillante o una suscripción a una plataforma digital logren reemplazar la necesidad humana de conexión? ¿Es a este aislamiento al que Bernal se refiere cuando habla del consumismo alocado del proletario moderno? Pues detengámonos en esa frase, porque encierra una de las críticas más profundas del psicoanálisis a la modernidad. Ese sin pasar por el compañero. Sí.
Históricamente, la búsqueda de sentido, de identidad e incluso de satisfacción material requería irremediablemente del otro, con mayúscula. Implicaba a la comunidad. Claro, dependías de tu entorno. Imagina que alguien necesitaba un par de zapatos hace un siglo. Tenía que interactuar con el zapatero del pueblo, negociar, esperar, lidiar con la fricción inherente a las relaciones humanas. El lazo social era el mediador de la satisfacción. Había que hablar con la gente, con todo lo que eso conlleva. Exacto. Lo que ofrece el mercado hoy es un atajo libre de fricción. La tecnología permite adquirir el objeto con un solo clic en una pantalla, de madrugada, en completo aislamiento. Sin darle los buenos días a nadie. Tal cual. El mensaje implícito del discurso capitalista es: no necesitas someterte a las complejidades, los rechazos o los compromisos emocionales que exigen las otras personas para sentirte completo. Esta transacción estéril es más que suficiente. O sea, el mercado ofrece una ilusión de autosuficiencia brutal. Vende la idea de que podemos parchar nuestra falta estructural sin el riesgo emocional que supone relacionarse con los demás. Y eso nos lleva directamente al concepto del proletario moderno. Bernal no utiliza este término para evocar la imagen clásica del trabajador de una fábrica de carbón del siglo XIX, ¿eh? Ya me imagino, no va por ahí. No, se refiere al individuo contemporáneo que ha sido despojado de sus anclajes comunitarios y tradicionales. Un sujeto que, al estar aislado y al relacionarse directamente con el objeto sin pasar por el compañero, entra en un ciclo compulsivo. Porque la cosa no le llena, claro. Como el objeto no ofrece el calor ni la contención de un lazo social real, el consuelo dura poquísimo. Esto empuja al individuo a trabajar más para consumir más, buscando desesperadamente en el escaparate lo que antes se construía en sociedad. ¡Qué barbaridad! Por eso es un consumismo alocado, porque al faltar el límite que impone la realidad del otro, la demanda material se vuelve infinita. Comprendo el mecanismo del aislamiento, pero esto me genera una cierta resistencia. Hay algo en la psique humana que no termina de encajar en esta obediencia tan ciega. A ver, dime. Si el mercado nos entrega el objeto, y nosotros, como consumidores, comprobamos de forma empírica, una y otra vez, que el teléfono nuevo no nos da la plenitud existencial, ¿por qué volvemos a comprar? Ya. Si ya sabemos que la cinta de correr no lleva a ninguna parte, ¿cómo es que la memoria no nos protege? Es como si hubiera un reseteo colectivo donde olvidamos la decepción de la última compra en el preciso instante en que aparece el anuncio de la siguiente. Totalmente. Fíjate, pienso en la típica actualización de software. Un ordenador empieza a ir lento, la rutina aburre y salta una notificación en la pantalla de actualización a la versión 2.0. Promete solucionar todos los errores y mejorar la interfaz. Y tú le das a instalar. Claro, uno le da a instalar con la genuina esperanza de que, esta vez sí, el sistema funcionará de maravilla. Pero, oye, en el mismo milisegundo en que la barra de carga llega al 100%, la maquinaria publicitaria de la empresa ya está desplegando la campaña de la versión 3.0. Insinuando que lo que acabas de instalar ya es viejo. Ya está obsoleto, exacto. La analogía del software ilumina muy bien la mecánica de la obsolescencia, pero el texto de Bernal exige ir un paso más allá. No se trata simplemente de que el sistema engañe a nuestra memoria o nos ofrezca una versión mejorada. ¿Ah, no? No. Esto plantea una pregunta importante a nivel sociológico. ¿Cómo se sostiene una ilusión colectiva tan masiva frente a su propio fracaso repetido? Esa es la gran duda, ¿sí? Y la respuesta que extraemos del texto es posiblemente la revelación más desoladora y brillante del psicoanálisis aplicado a la economía. A ver, prepárate. El mercado no sobrevive a pesar de que el objeto fracasa en darnos la felicidad absoluta, sobrevive precisamente porque el objeto fracasa. Ostras. Si existiera un solo producto capaz de suturar definitivamente la falta estructural del ser humano, si el goce fuera realmente empaquetable, el capitalismo global colapsaría en 24 horas. Porque se acabaría la demanda de golpe. Efectivamente, se acabaría la demanda. Entonces, el fracaso del producto no es un error de diseño. Es la característica principal que garantiza la supervivencia de todo el sistema. Absolutamente. El discurso capitalista relanza el deseo constantemente apoyándose en una herramienta vital: la propaganda. Ah, la publicidad. Sí, la función de la publicidad moderna no es solo ensalzar las virtudes del nuevo modelo, sino construir una narrativa que absorba y justifique el fracaso del modelo anterior. Qué retorcido. La propaganda le dice al consumidor: es cierto, el teléfono que compraste el año pasado no te trajo la felicidad plena, pero eso no significa que la felicidad no se pueda comprar. Ah, claro. Te dicen que compraste de equivocado.
Significa simplemente que adquiriste una versión imperfecta, un modelo transitorio. El nuevo objeto, ese que acabamos de lanzar y que incorpora esta tecnología inédita, ese sí es el objeto definitivo. Te venden la misma promesa con un envoltorio distinto. Así es. Así, la culpa de la insatisfacción nunca recae sobre la imposibilidad del sistema de dar el goce absoluto, sino sobre la insuficiencia temporal del objeto pasado. La ilusión se mantiene intacta. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando abandonamos el centro comercial y entramos en el terreno de las instituciones públicas, los parlamentos y las urnas electorales? Ahí es donde la cosa se puede verdaderamente seria. Porque el texto de Bernal da un giro espectacular en este punto. Lanza una pregunta retórica que funciona como un espejo bastante incómodo. ¿Acaso la política moderna no opera igual con el deseo del sujeto? Y cuando se analiza fríamente, la estructura de la promesa política parece un calco de la promesa de marketing. Sin embargo, Bernal hace una distinción muy aguda, y es que el discurso de la ciencia y el mercado, con todo su aparato manipulador, al fin y al cabo materializa la transacción. Bueno, te dan el objeto, ¿sí? Claro, uno paga y recibe una caja con un teléfono dentro. El objeto físico, tangible, aparece. Pero cuando observamos el discurso de la política moderna, como señala el texto, nos encontramos con que las promesas no siempre se concretan. Más bien pocas veces. A veces, la ley no se aprueba o la medida económica prometida jamás llega a ejecutarse. El objeto prometido muchas veces brilla por su ausencia. Si conectamos esto con el panorama general, la tesis de Bernal nos obliga a observar la política no a través del prisma de la ideología, sino desde una estricta neutralidad, analizándola pura y exclusivamente como una estructura de discurso. Dejando fuera a derechas o izquierdas, entiendo. Exacto. No importa si las propuestas provienen de un lado o de otro. El mecanismo subyacente es idéntico. Lo que revela el texto es que la política moderna ha mimetizado la operación del mercado. Ha copiado los deberes. Sí, el político, actuando con la misma lógica que el publicista, escañea a la sociedad, diagnostica una falta o un malestar colectivo y promete el objeto que traerá el goce. Ya sea la prosperidad económica total, la justicia social definitiva o la recuperación de un pasado idílico. Exactamente. Básicamente, promete cerrar la herida. Básicamente, el líder político sube al atril y se convierte en la pantalla que tenemos delante en la cinta de correr, proyectando la imagen del paraíso a la vuelta de la esquina electoral. Y he aquí la gran paradoja que desentraña Bernal. Uno podría pensar lógicamente que, dado que la política a menudo fracasa a la hora de entregar el objeto prometido, el sistema de deseo debería romperse. Claro, si no te dan lo que compras, dejas de comprar. Si el mercado entrega el teléfono y la política a veces no entrega la ley, la política debería colapsar por falta de credibilidad. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. ¿Cómo es posible? Ya sea que la promesa política se cumpla o se frustre, el impacto en la maquinaria del deseo es el mismo. Si por casualidad la promesa se cumple y la medida histórica se aprueba, la sociedad pronto descubre que el goce absoluto no ha llegado. ¿Los problemas de la vida siguen ahí? Los problemas de la vida humana persisten. Por tanto, el deseo se relanza inmediatamente hacia una nueva exigencia, una nueva ley, un nuevo candidato. Es como si la resolución de un problema político solo sirviera para despejar el escenario y que podamos empezar a exigir la solución al siguiente problema. Exactamente. Pero lo verdaderamente asombroso ocurre cuando la promesa política no se cumple, que es el escenario más habitual, todo hay que decirlo. Ya ves. Esa falta de cumplimiento, esa traición a la expectativa, no apaga el deseo de los votantes. Irónicamente, lo inflama. Ostras, es verdad. La frustración aviva el fuego. La frustración genera que la demanda ciudadana se vuelva aún más imperiosa, más radicalizada. Se crea la ilusión de que el paraíso político nos fue arrebatado por culpa del adversario o de un error de gestión. Manteniendo viva la fantasía de que el goce político sí que era posible, pero nos lo robaron. Eso es. Así, la falta de cumplimiento alimenta la maquinaria del deseo con la misma o mayor eficacia que la obsolescencia programada de un dispositivo electrónico. En ambos campos, en la economía y en la política, el motor se alimenta de su propia imposibilidad de cerrar la brecha. Es una visión súper reveladora, porque desarma la idea de que la insatisfacción social permanente es una anomalía o una avería del sistema. No es un fallo, es el diseño. Al contrario, parece ser el código fuente, la savia misma que permite que la política moderna y el consumo de masas sigan operando.
Nos exige estar perpetuamente en alerta, movilizados, exigiendo la siguiente versión del mundo, sin hallar jamás el reposo. Y esto nos conduce directamente a la síntesis de lo que hemos estado desgranando hoy. Sí. El fragmento de Bernal actúa como una potente lente de aumento. Nos muestra que las decisiones que se toman frente al escaparate luminoso de una avenida comercial y los que se toman frente a una urna en un colegio electoral, por muy distintas que parezcan en la superficie, obedecen a una arquitectura idéntica. Estamos ante un deseo humano estructuralmente condenado a la insatisfacción. Un deseo que es empaquetado por la ciencia, explotado hasta el agotamiento por el mercado y copiado milimétricamente por el discurso político contemporáneo. El objetivo final, compartido por ambos mundos, es generar una demanda que jamás, bajo ninguna circunstancia, pueda darse por satisfecha. Resulta vital comprender la mecánica de esta maquinaria para cualquiera que busque navegar por el mundo contemporáneo con un espíritu verdaderamente crítico. Totalmente. Alterar radicalmente las reglas de interacción con el entorno implica asimilar profundamente que cuando surge esa voz interna exigiendo «necesito adquirir esto para sentirme realizado» o «si nuestro partido logra aprobar esto, la sociedad sanará de una vez por todas». Que son pensamientos que todos tenemos a diario. Claro. Pero hay que entender que no estamos ante una carencia personal auténtica ni ante un defecto orgánico. Se trata, por el contrario, del eco de una coreografía diseñada con precisión quirúrgica por la alianza entre el discurso capitalista y la política. Qué gran manera de verlo. Entender la función de ese plus de goce efímero y cómo se utiliza para puentear el lazo humano proporciona una especie de armadura intelectual. Te protege, sí. Permite observar el aluvión diario de campañas de marketing y proclamas electorales y poder decir, entiendo exactamente a qué vacío estructural de mi psique está intentando apelar este mensaje. Te da distancia. Y ese simple reconocimiento, ese paso atrás reflexivo, constituye en sí mismo un valioso ejercicio de libertad frente a la inercia de la demanda continua. Es una manera de mirar directamente a la pantalla de la cinta de correr y reconocer, sin engaños, que solo son píxeles proyectando un espejismo, por muy tentadora que sea la imagen de la playa. Exacto. Es quitarle el velo al truco de magia. Y toda esta inmersión nos deja frente a una última reflexión. Un escenario que abre la puerta a un terreno inexplorado y que, creo que merece la pena contemplar después de apagar este audio. A ver, cuéntame. Si aceptamos que toda la inmensa y ruidosa estructura de la economía global, así como el frenesí de la política moderna, dependen en última instancia de que persigamos incansablemente un espejismo para tapar un vacío que no tiene fondo, ¿qué ocurriría si, como sociedad, decidiéramos colectivamente dejar de jugar a este juego? Sería un salto al vacío. ¿Qué pasaría si asumiéramos a gran escala que la existencia de un objeto definitivo o de una medida política milagrosa es una mera ficción operativa? Al renunciar a la ilusión de ese goce absoluto, presenciaríamos el colapso inmediato de todo el entramado económico y representativo al quedarse sin su motor principal. Es una posibilidad muy real. O, por el contrario, supondría el primer paso para bajarnos por fin de la cinta de correr y comenzar a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás desde una libertad real y no desde la carencia. Ahí queda eso,